La dialéctica es la ley misma del proceso de realidad. Pensar y ser se identifican. La historia no puede entenderse como una secuencia de causas y efectos, sino como un proceso de superación de contradicciones. La Ilustración fue el intento de llevar la racionalidad al ámbito de lo social y político para alcanzar la emancipación del hombre. Kant erigió los fundamentos metafísicos para un nuevo estudio de la acción humana y de la historia, que ya no podía interpretarse como una secuencia de causas y efectos, sino como el reino de la libertad humana. El idealismo de Hegel concibe la historia como el escenario donde la realidad, que es espíritu, progresa superando las contradicciones y se libera a medida que se conoce a sí misma. Marx, que vive las grandes transformaciones económicas de la revolución industrial y las luchas sociales del siglo XIX, asume la visión hegeliana de la historia como el proceso de la realidad de afirmación, negación y superación, pero descubre la falsedad como ideología que encubre la realidad. El auténtico sujeto de la historia no es el espíritu, el hombre de carne y hueso que produce su vida social con su trabajo en relación con la naturaleza es el verdadero sujeto de la historia. No puede comprenderse como una secuencia de causas y efectos. La historia tiene una lógica interna que permite que la entendamos como un proceso de desarrollo y de superación de contradicciones. Ese proceso no se puede captar con la lógica de la identidad, en la que cada cosa permanece igual de manera constante, sino dialécticamente. El conocimiento dialéctico. Para Kant, el conocimiento es relativo al sujeto. No conocemos la cosa en sí, sino el fenómeno. Sin embargo, en la dialéctica trascendental, Kant reconocía la tendencia irrenunciable de la razón al conocimiento absoluto, aunque irrealizable. Todo conocimiento posible consiste en relacionar los fenómenos con las categorías del entendimiento sin llegar nunca a la síntesis de la totalidad. Hegel afirma que el conocimiento únicamente es verdadero si es conocimiento de la totalidad. Conocimiento verdadero solo es el conocimiento absoluto. La antropología de Marx, el concepto de alienación, tuvo su origen en la filosofía de Hegel, como uno de los momentos dialécticos en el que el espíritu se exteriorizaba en la materia. Para Marx, en cambio, era el hombre concreto, el ser quien estaba alienado, esto es, quien había sufrido una pérdida de sí mismo. De ahí en la superación de dicha alienación no podía hallarse en el terreno de la especulación, en tanto comprensión de la alienación, sino en el terreno de la praxis como realización ética del hombre. El punto de partida para hacer surgir al hombre nuevo habría de ser entonces la naturaleza, pues según Marx, para el materialismo lo único real es la naturaleza. La naturaleza es la base sobre la que crecieron y se desarrollaron los hombres, que son también de suyo productos naturales. El materialismo histórico. Las necesidades ligan al hombre con la naturaleza, pero además el hombre es capaz de crear relaciones de mediación con el mundo natural por medio del trabajo. Bajo tal condición, el hombre es capaz de reproducir la naturaleza o de crear una segunda naturaleza. El trabajo es, de esta forma, conjuntamente con los medios de producción, el fundamento del hombre universal. Fuerzas productivas y relaciones de producción. Marx denominó fuerzas productivas al conjunto que forman el trabajo humano y los medios de producción. Tales fuerzas son el verdadero motor de la historia y han configurado en cada época diversas relaciones sociales de producción. Las transformaciones dependían siempre de las fuerzas productivas y suponían las transformaciones en la organización social del trabajo. Dado que existe una tensión dialéctica, las relaciones de producción tienen que adaptarse a las fuerzas productivas. Si no sucede así, hacia el proceso de producción se vería frenado y se originaría como resultado una crisis. Esto explica para Marx la lucha de clases.